Pero gracias por esta oportunidad, es enorme, es preciosa, digo, mientras estemos todavía en este planeta vivos y podamos compartir lo que sabemos, porque no nos los vamos a llevar, ¿verdad? Estamos atentos. Mi nombre, Cristina Basantes, soy una enfermera especialista de las de antaño, de esas que ya están cerca de la tercera edad, pero con mucha gana de entender, aprender, comprender y entregar lo que sabemos, ¿sí? Soy una enfermera especialista en cuidado avanzado de heridas. De hecho, esa es mi formación, un experto universitario en curas y cuidados de heridas crónicas por la Universidad de Cantabria, un experto universitario en pie diabético por la Universidad de Barcelona, un experto universitario en cuidados paliativos por la UNIR, Universidad de La Rioja, técnico enterostomal, varias formaciones a mi favor. Al momento, maestrando en hospitalización domiciliaria porque, les digo algo, la población mundial envejece cada vez más y no es por los años que gana, sino por los años que resiste. Y si resiste es porque las patologías están más activas o proactivas con el medio de enfermería o salud, lo que quiere decir que pronto vamos a tener muchos pacientes, pero con patologías crónicas debido o asociado a la edad avanzada. Y con este preámbulo, pues bienvenidos al Club de la Heridiología, no sin antes entender la razón de ser de este concepto. Somos enfermeros y ese es un hecho. Y el propósito con el que estamos, digamos, manejando este tema es precisamente integrar a los profesionales en el conocimiento de la práctica médica asociada a la prevención y al tratamiento en el cuidado avanzado del paciente que puede desarrollar una herida, que puede estar asociado a procedimientos adicionales para promover su vida misma, que pueden ser las ostomías, las continencias. Es así que el objetivismo con los que tenemos que actuar o con los que tenemos que integrar nuestro conocimiento tiene que estar basado en prácticas bien dadas. Con este entorno, pues el día de hoy vamos a manejar dos escenarios que van a ser congruentes en el manejo de la prevención en el aparecimiento a lesiones por presión. Hay momentos en los que de pronto hablaremos incluso del cuidado de heridas, pues son dos temas que no pueden desligarse bajo ningún concepto. La primera parte que va a ser ligado a la piel, porque desde ahí vamos a empezar, va a ser un poquito tediosa, ¿no? Pero va a ser muy rápida, no va a ser un tema de profundidad ni específico porque de pronto puede haber otro expositor que lo haga con mucha experiencia, pero los términos básicos en los que nosotros debemos, digamos, soportar nuestro trabajo están basados en este término. Olvidaba algo antes de proseguir. Uno tiene que ser muy ético en el manejo del asunto y si de educación se trata, estoy compartiendo mis conocimientos con School Up Academy también y soy una enfermera que está formada en la asesoría y manejo del paciente en home care, en hospital care, en diferentes instituciones de mi país y como tal, voy a concebir ciertos conceptos también que se manejan a nivel nacional y mundial y que compartimos experiencias en este entorno. Trabajo, porque eso digo, la ética es muy grande, trabajo para la empresa Bipraun Medical Ecuador y soy una enfermera que hace la parte de manejo nacional y soporte a ciertas áreas de la región andina. Pues bien, hablemos entonces del órgano más importante de nuestro cuerpo. Sin piel no hay vida, definitivamente. Y recordemos que tiene varias funciones, son 5 o 6 funciones de las más importantes que nosotros podemos detener o entregar por nuestra piel. Tiene una función barrera, la regulatoria, la respiratoria, la comunicativa, y hay una función sumamente importante a la que no le ponemos mucho empeño, mucho asunto, y es la imagen es todo. La piel es parte de la imagen de un individuo. Funciones que están compartiendo con el proceso de la piel es la protección contra el frío, el calor, contra la fricción, contra químicos, contra carga microbiana o carga biota que llamamos, la absorción de agentes activos, es un órgano absorbente y es un órgano excretor. De ahí que la piel comanda todo lo que implica proceso vital en el individuo. Pero bien, para nosotros tener una piel
hermosa, preciosa, digna de exhibirla, porque eso es un lujo para todos, ¿no? Es necesario que integremos la limpieza en la piel. Y para ello utilizamos agentes surfactantes, es decir, o hay agentes surfactantes en los limpiadores, es decir, aquellos elementos que van a actuar como detergentes, como arrancadores de elementos sucios que pueden intervenir en la viabilidad de la piel y que realmente lo que hacen es promover un proceso adicional que es salud para el paciente a través del cuidado de la piel. Pero también hay agentes surfactantes que se catalogan como limpiadores y se llaman jabones. Y a los jabones hay que tenerles respeto. Para limpiar la piel y sobre todo la piel que está muy expuesta, tenemos los detergentes sintéticos llamados Sindets, ¿no? Sindet es la abreviación de de Synthetic Detergent, ¿no? ¿Ya? Y cuando hablo de jabón, el jabón no puede ser como tal, como concepto, utilizado en la piel. Hablo primero de lo genérico para ir a lo específico que son los apósitos que vamos a utilizar. Entendamos el marco general. El efecto de los surfactantes es realmente arrastrar los elementos hidrófilos y lipófilos que nosotros tenemos en nuestro organismo. El surfactante lo que hace, que componen los jabones, lo que hace es arrastrar la suciedad lipofílica del individuo, del organismo dérmico, ¿no? El efecto del surfactante va a ser determinante en la conservancia de la piel. Si la piel está intacta y a través de la limpieza la tenemos activa, pues entonces en esa piel podemos tener muchos elementos a favor para poder concebir la estructura saluditaria. Hay ingredientes activos que se pueden utilizar sobre nuestra piel y que están conjugando explícitamente la limpieza, como puede ser la urea, como puede ser los ácidos grasos, como puede ser los alfa hidroxiácidos, que lo que hacen es limpiar la piel, pero promover o beneficiar una restauración más tempranamente. Igual, otro elemento que pueden estar dentro de los limpiadores de piel son los elementos que están constituidos por ceramidas, que realmente son fórmulas lipídicas que van a promover o prevenir un deterioro de la integridad cutánea. Bien, este tema es extremadamente importante. Hablamos mucho de productos, hablamos mucho de apósitos, hablamos mucho de principios activos. De lo que no hablamos es del pH de la piel. Y el pH de la piel es un elemento quizás el más importante para realizar cualquier tipo de acción sobre la piel, para poder lavar, para poder cuidar, para poder vivir, subsistir, para poder tener una piel íntegra. Y tratemos de entender el pH de la piel. Realmente es el mecanismo protector de nuestro organismo. Y el pH de la piel determina la circunstancia activa y de salud de la piel. ¿Para qué? Para que el manto ácido, y vamos a explicar lo que es el manto ácido, es la función protectora de la piel que coordina o combina la acción de la capa hidrolipídica. Por favor, las preguntas me las van apuntando. Al final haremos algo de acción en eso. Y la capa hidrolipídica es todos los elementos, todo el elemento graso que nos cubre de pies a cabeza y que no podemos verla. ¿Qué hace entonces el manto ácido de la piel? Mantiene la piel a un pH de condición ácida que se maneja entre 3.5 y 5.5. Y si nosotros vemos el concepto de piel, ¿sí? Vamos a mirar que tenemos una funcionabilidad activa, sobre todo en los elementos que constituyen el pH óptimo de la piel, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros nos lavamos la piel con un jaboncito común y corriente, cualquier marca, puede ser cosmética, ¿no? Porque hay los elementos cosméticos, los farmacéuticos y los dermatológicos. Con cualquier marca cosmética, no voy a dar nombres ni apellidos, ¿sí? Ese jabón nos da limpieza, nos deja la piel preciosa, pero también ese jabón va arrastrando toda la protección cutánea que podemos tener no solo en las facies, sino general.
y ahí vamos alterando el pH de la piel, lo que va a dar la oportunidad a que esa piel esté más expuesta. Si el pH está bajo valores de 3.5 hacia abajo, la piel puede evidenciar lesiones de condición acnéica. Si el pH está entre 3.5, 5.5, 6.7, la piel está viable, funcional y activa. Si la piel entra en un pH 7 gracias a los agentes limpiadores, ojo, hay un elemento de alerta y empieza la piel a dar signos de resequedad cutánea que se caracteriza por la descamación, la tensión, la piel acartonada, que es propio incluso de algunas patologías y ante lo cual aquí va el llamado a la concientización. Si yo tengo un paciente con una lesión en miembros inferiores, sea pie diabético, sea lesión de miembros inferiores, lesión específica, un síndrome de Burger que está muy avanzado, etc., 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 por favor, lo que menos debemos hacer es colocar en la limpieza los jabones que superan el pH porque vamos a romper más la piel. De aquí que incluso en higiene de heridas, en la zona donde hay integridad cutánea, la limpieza tiene que darse con detergentes sintéticos para equilibrar o por lo menos conservar un poquito algo de esa grasitud cutánea que tenemos y que nos va a aliviar el excedente de tensión, la piel va a defenderse mejor, va a estar más restaurada, más activa. Si yo me lavo con un jabón común y corriente o con un jabón cuyo pH sobrepasó el 6, el 7, el 8 incluso, como son las clorhexidinas, pues realmente hay que actuar de urgencia, o sea, promover la protección cutánea. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿ya? Bien, entonces también conozcamos cuáles son los pHs con los que se está interviniendo nuestra piel, nuestro entorno. Y los pHs con los que se intervienen son los siguientes. Si ustedes miran ahí la diapositiva, vamos a encontrar que los valores en diferentes lugares de nuestro cuerpo están dentro de los términos normales, pero hay lugares como por ejemplo las manos, los pies, las axilas, en donde ya empieza a sobrepasar los valores y en varios entornos ha sobrepasado valores. Eso quiere decir que nosotros debemos aplicar nuestra visión o nuestra vigilancia más puntualmente sobre el paciente para mirar con más frecuencia esas zonas que ya tienen de por sí y fisiológicamente un pH fuera de la funcionabilidad fisiológica que esto implica de protección. Veamos entonces, zonas de riesgo, el espacio interdigital en los pies, pH 7, zonas de riesgo, las manos que corresponden a un pH 7, qué pena no lo he colocado, zonas de riesgo, el pH de las axilas, las regiones que están más húmedas deberían tener un pH más agresivo y sin embargo, invito a que miren, por ejemplo, zona vulvar, zona genital, un pH 5.2, lo que quiere decir que está dentro de un entorno fisiológicamente actuable o prevenible. ¿Y para qué queremos saber los valores del pH? Para poder actuar con mucha certeza al momento de hacer prevención, protección y tratamiento de una piel. Una piel que está extremadamente ocluida puede macerarse. Una piel que está extremadamente ventilada podría tener un deterioro si no cuidamos de esa piel. Con este momento, entonces, sepamos que dentro de esta lógica, hay productos que están de acuerdo para el cuidado y manejo de las pieles y en prevención al aparecimiento de grandes lesiones. Por eso, nuestra visión debe ir siempre enfocada a las zonas de mayor riesgo, en este caso, los pies. En otras circunstancias, pensaríamos que lo más sucio del cuerpo son las zonas genitales, tamaño error, el pie que contacta con las superficies en el suelo. Bien, entonces, para este entorno, para esta
digamos, categorización de productos, categorización, perdón, de tratamiento de pieles, hay varios productos, hay varios principios que debemos conocer y saber para mejorar desde la limpieza de la piel e ir hacia una prevención al aparecimiento de lesiones por presión. Es así que en el mercado encontramos varios elementos que por su condición de dispositivo pueden ser nuestros amigos, nuestros aliados, nuestros asociados y que en ellos vamos a basar también o vamos a confiar la categorización de nuestros productos. A saber, los productos que nosotros utilizamos en esto son toallas húmedas para limpiar al paciente, esto preveyendo un uso de pañales de un paciente, por ejemplo, incontinente. ¿Esto qué va a permitir? Que el paciente que está dentro de nuestro cuidado sea más rápidamente, digamos, preparado para dejarle en una instancia, en un sistema de confort. Pero hay algo que debemos saber. Las toallitas húmedas también tienen su, digamos, su efecto contradictorio al ambiente, al paciente, a la salud del paciente, pero lo que es más, al bolsillo del paciente, que también debemos buscar eso. Por lo tanto, es preferible al paciente lavar con agua potable y un detergente sintético en función a un cambio de pañal, a una preparación de la piel para prevención, para protección. Después de eso, podríamos tomar todos los elementos de cuidado que estarían de acuerdo, sobre todo en nuestra región, para el uso de nuestros pacientes. Cuando hemos combinado entonces nuestro conocimiento y los principios que tenemos, no digo productos, principios que tenemos para el cuidado del paciente, entonces podríamos decir que alcanzamos un pH óptimo para el manejo de los mismos. Pero bien, cuando tenemos un pH fuera de su sitio, un pH extremadamente alcalino, un pH extremadamente ácido, pues tenemos el peligro de entrar en un crecimiento microbiano. Y eso pues demanda mucho tiempo de manejo, de cuidado y demanda mucha acción en aras de evitar procesos infecciosos en el paciente. Es así que debemos prever el uso de detergentes sintéticos que estén de acuerdo al uso consentido de la piel, no, en aras de conseguir un pH bajo, y los detergentes sintéticos se caracterizan por tener un pH óptimo de la piel que va entre 3,5 y 5,5, se extendería quizás un pH, digamos que vital, dentro o bajo el 6 de la escala de acidez. También encontramos protectores perilesionales que lo que van a hacer es sencillamente manejar con mejor entorno la integridad cutánea o barrer, hacer una barrera en el paciente para evitar exacerbaciones de la biota con la que nosotros convivimos. Si nosotros utilizamos para asear a nuestro paciente o para preparar la piel de nuestro paciente, utilizamos detergentes sintéticos en el lavado, agua para bajar la suciedad, ya sea de la piel o de una lesión, y posterior a eso hacemos una descontaminación, estamos entrando entonces en el propósito de barrer, frenar la agresividad de bacterias. Pero a esto debemos tomar en cuenta que hay principios que están hoy en el mercado y con una evidencia grade A que van a promover el mejor uso y la mejor protección de la piel, el mejor uso de principios y la mejor protección de la piel. Y si a eso asociamos los principios barrera, ya sea en forma de tórulas, hisopos, cremas o sprays, estamos entrando en esta tecnología que se llama tecnología de obstáculos, que lo que va a hacer es mantener la barrera del pH de la piel para evitar la hiperproliferación o proliferación de bacterias. Con eso estamos dando todo el sistema de cuidado que requiere el paciente para evitar un tipo de complicación que nos puede dar más trabajo con el paciente, con el sistema y con todo el entorno que está rodeando la salud.
Al utilizar pacientes, pues debemos tener mucha visión al mirar los pañales, ¿no? El pañal del paciente tiene que tener tres elementos importantes. Una capa que va en contacto con la piel del paciente, la de capa de contacto directo, que tiene que ser muy suave, muy liviana, adaptable, que se moldea, ¿sí? La segunda capa de ese pañal debe tener una consistencia absorbente y la tercera capa de ese pañal, que es lo externo, lo que va a ir en contacto con, digamos, la camita del paciente o la ropa del paciente, que es la capa externa, debe tener todos los elementos de transpirabilidad para que el paciente no acumule tanta humedad en la piel y esto evite complicaciones. ¿Hay ese principio? Lamentablemente no lo hay, ¿ya? Es igual que en los apósitos. ¿Hay el apósito perfecto? No hay, porque no cumple todas las especificaciones que podría tener un elemento de contacto en este entorno. Si el pañal no es transpirable, recuerden siempre que la humedad va a incrementarse y por lo tanto el pH de la piel va a tener un desequilibrio sensible. Y ahí es en donde vamos a intervenir con la prevención. Los pacientes incontinentes tienen el pH más ácido, ¿sí? Más ácido y por lo tanto debemos tener visualización con el contacto con la piel. Tienen el pH de la piel un tanto más ácido. Si ese pH, perdón, si esa piel está mucho tiempo húmedo, esa piel va a deteriorarse por la sobrehumedad y va a romperse e irse violentamente a un pH alcalino la piel del paciente. Por eso, cuando seleccionemos principios y productos para el cuidado del paciente, recuerden, la función de la piel es respetar nuestra integridad corporal. Nosotros debemos respetar la función protectora de la piel, para lo cual debemos elegir principios de condición no irritante en el manejo mismo de las lesiones cutáneas. Pues bien, esto puede considerarse un problema si no actuaríamos con la conceptualización de las categorías de piel. Sabemos que hay normal, seca, grasa y mixta. Siempre debemos evaluar antes de atender al paciente la piel que éste está presentando. Si una piel está equilibrada y eudérmica, estamos entrando en una piel normal, que es la categorización de piel con la que nosotros debemos actuar. Pero la piel y las facies dicen mucho. Cuando hay una alteración a nivel de facie, nos está dando una información hacia nuestro cuidado. Y si vemos aquí esta zonificación en la piel, estamos mirando que si hay alguna alteración sobre las cejas, cuidado con el corazón. Al borde o a los lados de los ojos, en los ángulos externos de los ojos, tengan cuidado con su hígado. Bajo los globos oculares, algo dice sus riñones, ¿no? En los cachetitos, cuando están ahí prominentes, es mejor porque podemos ver qué es lo que pasa en nuestra piel, pero por favor, si hay lesiones a ese nivel, algo hay que hacer con nuestro estómago y así sucesivamente. Pulmones en los cachetitos inferiores, ¿no? Bajo la boquita podemos mirar que hay alguna alteración que está asociado con los problemas hormonales y el corazón, que es el órgano más noble, entonces está bajo el puente nasal y sobre los arcos ciliares. Eso también dice la piel, nos dice algo más que no solamente es imagen. Cuando la piel es normal, tiene poros finos, buena circulación sanguínea, se ve la salud de un paciente en una piel que es normal, pues realmente el color es un color fresco y una contextura lozana. No van ustedes a encontrar una piel normal llena de bacterias, podrá tenerlas, pero sistema que permite vivir compatiblemente y puramente bacterias y piel, lo que quiere decir que el individuo está equilibrado en todo su aspecto, pero una piel que envejece va a llegar a secarse. Ese es el entorno. La piel seca carece de extracto sebáceo, lo que va a favorecer igual una piel seca, lo que va a favorecer igual la pérdida del protector cutáneo, el escudo protector
subcutáneo, que es el manto ácido o capa hidrolipídica de la piel, y eso va a permitir que agentes externos nos agredan. Por lo tanto, debemos saber ante qué piel estamos trabajando todo nuestro cuidado en el paciente. La piel seca, que se caracteriza por realmente una descamación, a veces visual a simple vista, a veces visual a gran lupa, y sabemos que la piel seca es el motivo de consulta más importante en el área dermatológica. Hoy por hoy está sobrepasando el 40% de la consulta dermatológica. No lo digo yo, lo dicen los atlas de la dermatología. Si no hay lípidos en la piel, no hay escudo protector, por lo tanto, debemos actuar con más ligereza en prevención de complicaciones. Cuando la piel se vuelve seca es porque ha perdido los factores hidratantes naturales de nuestra piel, que son urea, aminoácidos, ácidos grasos, ácidos lácticos. Entonces, ante esa pérdida, debemos compensar con esos elementos para promover los factores lipídicos, que son la función barrera protectora dérmica. Y la piel seca realmente es el sinónimo de envejecimiento, sinónimo de enfermedad, de aspereza, de callosidades. Una piel seca es aquella que empieza a acaparar o a coleccionar sobre su piel capa sobre capa de resequedad, y empiezan nuevas complicaciones, de tal manera que el trabajo sobre el cuidado de la piel es más amplio en esta categoría de pacientes. En cambio, vamos al extremo. La piel grasa tiene una producción alta de sebo y es muy compatible con la seborrea. Entonces, ahí necesitamos hacer un equilibrio de piel para bajar o dosificar la cantidad de grasitud que está determinando este tipo de aversión, de adversidad, ¿verdad? La piel grasa puede desencadenarse de forma genética o de forma actuando, ¿no? De forma actual, integrando en nuestra piel cosméticos que de pronto puedan ser selladores de los poros de la piel, y que pueden, bajo ese sello, pueden acumular más grasa, y empieza o inicia el acné activo. ¿Qué es el acné? Es una infección anaerobia, ¿sí? Todo lo que se llame acné es un elemento que va a tener presencia de carga biota, generalmente anaerobia, y que hay que actuar con mucha celeridad. La piel grasa entonces se caracteriza por poros muy grandes, piel muy brillante, piel gruesa, la piel que está llena de puntos blancos y negros, y por lo tanto necesitamos promover acciones concretas. ¿Cuál es la acción concreta? Limpieza, manejo de hormonas, manejo hormonal, selección de productos adecuados para poder llevar a una normalidad, no a una nueva normalidad, sino a una normalidad de función en el paciente que tiene esta categoría de la piel. Pero bien, una piel mixta, que también se la cataloga y se la clasifica, es la fusión de todas las pieles que hemos mirado previamente. Poros grandes y algunas impurezas, poros pequeños en otros lados. Una parte de piel que puede ser compatible con piel normal, otra parte con piel seca. Entonces ahí está el detalle de una piel mixta. Y integrar también los signos de envejecimiento, recuerden, y esto es digamos que un esquema de conocimiento mayor. La población envejece. Antes teníamos un promedio de vida que iba de 35 a 45 años de vida. Hoy, en el mundo, de acuerdo a la OMS, a la OPS, el promedio de edad de envejecimiento está superando los 80 años. O sea que muchos de nosotros nos veremos, Dios quiera, por esa edad, aunque veamos qué es lo que pasa con este virus que nos está visitando, ¿no? La piel en el envejecimiento pierde volumen y densidad, y cuando vamos a ver un paciente, digamos que está encamado y que a más de eso tiene una edad que le está acompañando y que no es tan buena compañera cuando el paciente está sedestando, ¿no? Entonces ahí debemos tener mucha vigilancia. ¿En qué? En el estatus de la piel, en el color de la piel, en la condición de la piel. Con eso vamos a promover una actuación más rápida sobre el paciente, pero también presenta diferentes elementos este tipo
digamos, de solución fisiológica natural que nos ha dado el organismo, el envejecimiento, y que lo debemos llevar a mucha honra, pues ser viejo implica mucha experiencia y se lo hablo por experiencia, ¿no? Entonces ahí debemos integrar toda nuestra perspicacia, nuestra persuasión para poder definir qué hacemos con estos pacientes. Empecemos a aplicar nuestra visión para poder definir nuestra acción. Una piel que envejece es aquella piel que presenta diferentes signos de complicación, como es un eritema cutáneo que se caracteriza por falta de circulación adecuada en nuestra piel y que en ocasiones ya más avanzadas evidencia procesos como la cuperosis o la rosácea, que no es nada más ni nada menos aquellas pieles que se caracterizan por telangiectasias que se están desarrollando en su entorno. Un ejemplo muy básico, muy clásico de esto, ¿no? Bien, otro elemento que tenemos, no sé si a favor o en contra, es la presencia de sudor y sebo, aunque les contaré que la capa hidrolipídica en nuestra integridad cutánea es una mezcla de sudor, de sebo, de toxinas, de vitaminas, proteínas, minerales, que todo eso en conjunto es como que nuestra piel la licúa, hace como un licuado, y eso forma una emulsión que nos está cubriendo en todo el organismo. Entonces, si en el individuo hay sudor y sebo, es una constancia de vitalidad. La sobresudoración y la sobreproducción de sebo ya es ir a los extremos de esto. Cuando hay una hiperproducción realmente de sebo, hay acné. Cuando hay una hiperproducción de glándulas sudoríparas, hay un entorno de adversidad sobre la funcionabilidad de la piel, lo que le puede llevar incluso a grandes o acumular grandes mal olores en el paciente, que es un tema aparte en lo que es cuidado de piel. Pero sí debemos tener constancia de qué pasa, qué sucede con nuestros pacientes para poder actuar de forma adecuada y sobre todo que dignifique la vida del paciente. Bien, hay zonas, como les decía, en ese planito corporal del pH, hay zonas que tienen más exposición que otras, y las zonas más expuestas son de las rodillas a miembros inferiores hacia abajo, de hombros hacia afuera en brazos y de cara en todo el entorno que está más expuesto. ¿Y qué pasa con estas zonas? Son las zonas que pueden envejecer más rápido, son las zonas que están más expuestas a afecciones o a fuerzas externas. El ejemplo más típico que hay en esto es el ejemplo de la afección o la agresión ambiental en esas zonas. A más de eso, el sistema, no sé, adecuado o inadecuado de lavado continuo de manos en manos hace que las manos por hoy sea el lugar o el elemento más envejecido o más rápidamente envejecido en todo el entorno corporal. De ahí que cuando queremos por lo menos equilibrar nuestra piel, debemos tener a la mano los factores de hidratación natural para promover una flexibilidad en el paciente. Entonces, si la humedad de la piel y la lubricación natural de la piel disminuye, esto puede afectar la integridad cutánea. La piel se sensibiliza ante todo esto y se activa y reactiva ante elementos de agresión ambiental. Por eso es importante que vigilemos hasta el mínimo signo del paciente para evitar los eritemas, las erupciones, las resequedades, que pueden ser el inicio de grandes infecciones en el paciente. Bien, entonces, la piel se prepara realmente todo el tiempo para poder cuidar al paciente. Y dentro de la piel, realmente lo que más debemos cuidar es todo el entorno corporal y las zonas de presión si estamos sedestando. Bienvenidos entonces al mundo, ¿qué les digo? Al fabuloso mundo de la piel. La piel realmente indica autoestima, indica vigor, indica salud y sobre todo indica que estamos protegidos. Hay pieles que deben ser más vigiladas como las pieles de los extremos etarios. El niño que recién nace y se enfrenta a las agresiones ambientales
o los adultos mayores que no perdemos ese swing de estar frente al ambiente y que nos cuidamos como más podamos para poder realizar el proceso de vida como manda el Supremo. Y el adolescente, el adulto joven, que dentro de estos dos extremos es el que mejor puede aceptar todas las agresiones ambientales. Y también es la edad en la que más se abusa del ambiente, es decir, es el grupo de seres humanos biológicamente activos que se autoagreden, ejemplo, con el sol, tendiéndose en la playa a broncearse cuando no saben que lo que están haciendo es realmente diciéndole al sol, mata mi piel, eso es un hecho. Pues bien, vamos entonces, y ahora sí muy rápido porque creo que ya estamos por entrar en lo que es el manejo de apósitos con toda esta lógica que hemos hablado. Las axilas, recuerden, tiene un pH de 7, es en donde la sudoración va a estar prácticamente continua. Las glándulas que tiene las axilas son dos categorías, las apócrinas que tenemos en axilas, en mamas, en región genital, y las écrinas que están en todo el cuerpo. Las apócrinas son más productivas y producen localmente, las écrinas producen generalmente, y esto va a permitir dar o tener la confianza de humedad sobre nuestro organismo, y también en aquellas personas que hay un desequilibrio a este nivel, un desequilibrio glandular y hormonal, puede haber una sobreproducción. Eso también es motivo de visualización. Y las manos, que es el otro entorno de mucho cuidado, en donde el pH, al igual que el de las axilas, está en el 7 y en algunos casos sobre el 7 punto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Simplemente vamos a mirar cómo se desempeña la piel y tratar de conservar la microflora que puede estar en ese nivel a través del uso de principios activos. En manos, los productos que debemos utilizar para el cuidado tienen tres cualidades importantes, que son la lubricante, humectante y la hidratante, ¿no? Bien, el pH de las manos es un pH bastante alto, por lo que cuando nos lavamos las manos en el área hospitalaria o en cuidado de paciente, que suele ser más activa, se dice que en promedio una persona que está dentro de un área hospitalaria se lava las manos por lo menos unas 100 veces entre turno de atención, y en la casa una persona hay un promedio de lavado de manos de hasta 20 veces. Entonces ese lavado de manos va con cada lavado retirando la capa hidrolipídica de nuestro cuerpo. Por eso es importante que cuando ustedes lavan las manos tengamos la oportunidad de ver los principios activos que tiene ese detergente sintético o ese jabón que estamos utilizando, ¿ya? Bien, otro elemento importante que está dentro de nuestro cuerpo, y para los chicos podólogos o que les encanta la podología, son las uñas. Recordemos que la estructura ungueal es una estructura engrosada de protección, y que también la presencia de una uña con todas sus características activas permite también el equilibrio en la caminata del paciente. La uña no es adorno. La uña también cumple una función bastante específica que, además de protección, también ayuda en el equilibrio en el sistema de locomoción. Así es que también hay que conocerla. Bien, y los folículos pilosos, que son el sistema de alerta que tiene nuestro organismo, que lo que hace es simplemente mantener activa la información de prensión capilar, de prensión de pelo, y en el folículo piloso, que es una, digamos, una estructura de alerta, y ustedes ven por qué ahí está dándose la alerta, como se dice ordinariamente, se paró el pelito, sí, eso es función de un músculo que está inervando el folículo piloso, que es el músculo horripilante. Entonces, actúa ante las sensaciones. Eso quiere decir que el paciente todavía está activo, sí, actúa ante las sensaciones y le da ese sistema de notoriedad a la vitalidad de la piel. Bien, bueno, y este es otro elemento en el que nos vamos a sentar o a centrar el trabajo en el
cuidado avanzado de heridas, en el cuidado preventivo a lesiones por presión, para que sepamos ante qué nos estamos enfrentando. Siempre decimos, bajemos la presión, aliviemos la presión. Pero ¿por qué tenemos que aliviar la presión? Primero, el pie tiene un cuerpo tisular bastante liviano. Tiene más grasitud en la planta del pie. Por lo tanto, cuando el paciente hace la pisada, está haciendo impactos y lo que está soportando el impacto de la pisada es el cojín graso que tiene incorporado en la planta del pie. Por lo tanto, este elemento corporal tiene que ser mejor vigilado. De aquí que cuando hay una lesión en el pie, el sistema de cicatrización no va a ser igual que una cicatrización en un abdomen, por el mismo entorno tisular que tiene este tipo de estructura del cuerpo humano. Recordemos entonces que cuando el paciente de pronto está caminando, ¿no? Cuando está activo el paciente, no está encamado, cuando está activo el paciente, lo que hace es impactar sus pies sobre el piso. ¿Y qué está haciendo? Está promoviendo que toda la planta del pie soporte el peso corporal del paciente, que en realidad el espesor de la piel o del músculo en el pie ya es un espesor de 0,5 centímetros, que es diferente al espesor de la dermis del paciente en el pie. El paciente en su estructura muscular tiene de 1 a 5 milímetros, es decir, el medio milímetro de tejido. Entonces, en ese medio milímetro nos vamos a soportar el alivio de presión cuando un paciente está encamado. Imagínense ustedes cuando un paciente tiene una lesión diabética y está perdiendo toda la estructura tisular, toda la estructura lipídica que tiene a ese nivel. Está perdiendo mucho. De ahí que la epidermis en la piel tiene que ser muy bien cuidada en el pie, perdón, tiene que ser muy bien cuidada porque ahí podemos entrar o entregar nuestro sistema de prevención y manejo a la vida activa del paciente. El paciente tiene un pH de 6,9 a 7,2 en la piel. ¿Y por qué se provoca la hiperkeratosis en los pies del paciente? Por eso, porque digamos, el diámetro, el espesor de la piel es mínimo y un sistema para defenderse y producir hiperkeratosis es la sobreproducción de células corneales a ese nivel. Bien, nuestra piel es sensitiva, tiene una infinidad de terminaciones nerviosas, ¿no? Que lo que hacen es mantenernos activos o bajo alerta ante cualquier cambio del ambiente o de superficies o del piso que nos da la sensibilidad y nosotros podemos estar atentos al cambio de acciones o de escenarios. Bien, casi que ya vamos por terminar la primera parte, porque son dos partes, así es que no se alegren que ya me voy. ¿Ah? La principal función de la piel va a ser cubrir y proteger al organismo para mantener realmente una estructura biofísico, psicológico, psicodinámico, en un elemento de equilibrio. Y en la piel eliminamos todo tipo de sustancias o toxinas a través del sudor, y la piel es el órgano en donde sintetizamos vitamina D a través de la luz solar, ¿verdad? Bien, entonces, ante esto, ¿qué vamos a hacer? Proteger la piel para prevenir complicaciones mayores. La piel es el paraguas que alumbra y que tapa, más bien dicho, alumbra mi vida y tapa las agresiones externas. Por lo tanto, en protección, en termorregulación y en metabolismo, la piel es la que manda y comanda en la integridad cutánea. Por eso, cuando estamos ya frente a una realidad activa, la piel tiene que ser incorporada en el proceso de protección, sobre todo si el paciente está en largas datas de actuación. Y la larga data de actuación la estamos mirando nosotros actualmente con la visita de este microorganismo que no nos lo esperábamos y que no sé quién nos hizo el favor de mandar a América, ¿no?
Este organismo, ¿qué es lo que hace? Al ser un organismo protrombótico, hace complicaciones mayores en el paciente. Por eso es que vemos que un paciente pronado, paciente COVID, es un paciente de largas complicaciones, de complicaciones severas. Por eso debemos estar atentos a lo que llega en este entorno. ¿Y qué es lo que nos llega? Nuevos materiales de aplicación tópica que van a permitir que el paciente esté mejor intervenido ante esa eventualidad a la que él no estaba preparado y nosotros tampoco. Nosotros como profesionales de salud estuvimos menos preparados, ¿no? Más preparado estuvo este jovencito SARS-CoV-2 que nosotros nos hizo pedazos vitalmente, ¿no? Pues bien, entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber que hay principios y apósitos que vamos a aplicar en nuestra expectativa diaria de atención al paciente para evitar que el paciente se incorpore o más bien dicho, desarrolle eventos diferentes a su vida natural. Quiero hacer un alto aquí y quiero decirles, ¿sabían que estamos en sindemia? Que la pandemia nos visitó y nos trajo de por sí de la mano una sindemia. La sindemia es un sumatorio de epidemias. La pandemia está atacando al mundo entero y el mundo entero ahora está presentando nuevas epidemias producto de ese ataque. ¿Cuáles son las nuevas epidemias? Y es un consejo que yo doy a todos mis alumnos. De aquí en adelante, abran ojos, abran oídos y les digo que la enfermería tiene que basarse o tiene que especializarse en dermatología, en vascular, en neumología, en nefrología, en neurología, porque son los elementos que nos van a dar de comer a futuro. Qué pena decirlo, pero nos estamos enfrentando ante esa realidad. Y uno de esos elementos, cuidado de heridas, por Dios, el enfermero que no esté preparado, por lo menos para abordar de forma simple, pero muy preciso en el aparecimiento de lesiones, hay una epidemia de lesiones por presión, hay una epidemia de insuficiencia renal, hay una epidemia que llevó al paciente a una muerte cerebral. De hecho, si yo les contara a los pacientes que tengo al momento, le juro que aquí decimos un término como un patatús, les da un patatús, ¿no? Pues bien, eso nos permite a nosotros irnos formando con nuevas opciones que van a permitir que los problemas que están presentando nuestros pacientes y quién sabe, Dios no quiera, hasta nosotros podemos presentar esos problemas, tendrán un trabajo muy centrado para evitar la presencia de una lesión y descuidar realmente la etiología. No es nuestro objetivo. El objetivo es cuidar todas las etiologías que se nos presentan por las sindemias que nos están atacando y esto puede ocasionar complicaciones de mayores a supermayores. Cuando tenemos apósitos en nuestra mano, por favor, no seamos los electores errados. Y digo electores errados cuando creemos que si ponemos un apósito, el apósito José, el apósito Pedro, el apósito María, solucionamos el problema, tamaño error. Primero, paciente, luego el escenario que es la piel, para finalmente ir al apósito. Por eso es que me he permitido atarbarles un poquito con lo que es piel para saber qué es lo que vamos a hacer. Pues bien, en elección de apósitos debemos saber cuál es el objetivo del apósito, no poner por poner y qué tiempo podemos utilizar ese apósito para poder mantener un ambiente equilibrado, un ambiente óptimo, un ambiente más seco o un ambiente más húmedo. Eso es lo que debemos observar y siempre un laboratorio, por ínfimo que sea, debe mantener sus recomendaciones claras, activas, para que el cuidado del paciente no tenga incrementos en coste, que va, coste para el paciente, coste para la familia, coste para la institución, coste global, porque al fin y al cabo un apósito, por más que se elimine en los espacios de elementos contaminados, ¿ya? Por más que se eliminen ese espacio, igual va a mantener el mundo muy, pero muy complicado porque es un elemento contaminante, sea el apósito que sea.
Podemos decir que este apósito conjuga con el microambiente, pero es un elemento sólido. Sí, conjugará con el ambiente, se destruirá rápido, pero hasta que se destruya rápido serán unos 20, 30 años y ahí recién se destruyó. Sería maravilloso que para destruir los apósitos haya alguna máquina de transformación o reciclaje, pero no podemos hacer, no podemos soñar para tanto todavía. Así es como encontramos muchos apósitos en el mercado, sí, por lo tanto, nos queda a nosotros como profesionales de salud racionalizar el uso de los mismos. Debemos saber qué quiero hacer con los apósitos. ¿Quiero curar una lesión, una úlcera o quiero curar algo más inalcanzable en resolución? Allá vamos. Recuerden que para tratar una lesión debemos saber si estamos frente a una lesión o frente a una úlcera. Úlcera, una cicatrización que va superando las 6 semanas de evolución. Por lo tanto, debemos saber qué tipo de úlceras son. Y en este medio en el que estamos al momento, nos encontramos sobre todo ante el desarrollo de úlceras por presión, que primero fueron lesiones, pero como no les paramos asunto, no hicimos prevención, ahora son úlceras. Hay lesiones vasculares que pueden ser úlceras vasculares, hay lesiones diabéticas que se van a úlceras diabéticas, hay lesiones tumorales que pueden ser endofíticas, exofíticas, funjadas, las neuropáticas que son ahora, yo digo, mi himno nacional tiene una frase específica que dice a millares surgir las lesiones neuropáticas y iatrogénicas. Hoy están a millares surgir, qué pena decirlo, pero nos estamos enfrentando a eso. Por eso lo que vamos a hacer es tomar acciones para poder hacer una aplicación al paciente adecuada, con un buen criterio y en función de un gran equipo de salud que sobre todo y ante todo está con el siguiente término, entre comillas, con mayúsculas subrayada en negrillas, un equipo preparado, ¿sí? Un equipo sanitario de altos objetivos. Altos objetivos no quiere decir que yo hoy gané $100 y mañana gano $10,000. Altos objetivos quiere decir que el criterio con el que voy a cuidar a mi paciente es un criterio de lo más óptimo, adecuado, y que diga de ese cuidador y prestador de salud: yo soy enfermero a mucha honra y juicio, yo soy médico a mucho sacrificio y con la mente muy en alto. De eso se trata. Por eso debemos cuidar con la importancia que tenemos nosotros para nosotros mismos y la importancia de calidad al cuidado que vayamos a dar a nuestro gestionador, que es el paciente mismo. Si yo tengo un paciente encamado, ¿qué hago en ese paciente? Tengo que subir la calidad de atención en el encamamiento. ¿Para qué? Para que con todos los cuidados que yo pueda dar en el paciente pueda oficializar o la prevención o la curación de heridas, pero con un elemento acorde a la realidad, de alta expectativa, con bajos tiempos de cuidado, sí, pero con grandes opciones a la prevención. Soy muy partidaria de la prevención, pero también soy partidaria de la recuperación en cura, pero una cura lógica, óptima, no una cura al azar. Por eso es que debemos estudiar detalladamente al paciente desde varios escenarios que conjuguen con el fondo holístico del paciente y que nos permita observar el requerimiento físico del paciente y el requerimiento orgánico del paciente para de esta manera, enfocados en el manejo propio de la piel, podamos valorar y aplicar objetivos a cumplir. Eso es lo que hacemos en la actualidad. Un estudio al paciente para poder cumplir objetivos. Eso es en detalle lo que nosotros queremos realizar con nuestro paciente. Pero recordemos también qué cosas intervienen en el deterioro del paciente. Hay dos elementos importantes, el deterioro sistémico y el deterioro asociado a factores locales. Dentro del sistémico, y cuando voy a estudiar al paciente, la piel del paciente actúa de acuerdo a lo que yo estoy cribando, o sea, observando, tomando mis apuntes, dando la voz de alerta al especialista mayor que se encarga de esto, porque como enfermero que soy y respetuosa que soy, si yo tengo un paciente diabético,
No puedo apropiarme del paciente. El paciente no es un objeto y tampoco es mío. Debo ser sistémica, lógica y ordenada para poder intervenir a un diabético de la mano del endocrinólogo, si es el caso, o del vascular, si es el caso, o del traumatólogo, porque yo no puedo hacer todo. Zapatero a tu zapato para poder promover todas las acciones específicas, ¿sí? En los factores sistémicos, tomen en cuenta, por favor, los factores del paciente sistémico, lo que él siente, lo que él tiene, lo que él lleva, ¿ya? Lo que ha desarrollado. Puede ser una enfermedad cardiovascular, en el caso de los pacientes metabólicos como los diabéticos, una neuropatía, una malnutrición, de pronto la medicación que puede intervenir en todo tipo de paciente, factores de inmunosupresión que pueden estar activos o escondidos y no lo sabemos, ¿sí? Pero hay signos importantes que nos puede estar dando una opción para poder entrar en la resolución de caso. La edad avanzada del paciente o la edad temprana del paciente también es un factor concomitante. El tabaquismo, en el caso de que lo hubiese, y los factores enólicos que hoy por hoy se dan en el paciente, ¿sí? Entonces, esos son factores sistémicos del paciente que influyen en la calidad y en la condición de piel y también en la condición de las heridas del paciente. Y factores locales, de pronto el paciente, por tan mala suerte, ya presentó una herida. Ahí hay colonización o hay colonización crítica, o el paciente ya saltó estos dos esquemas y se fue a infección. No, démosle un grado más. Saltó a una lesión séptica. Entonces, esos son los factores que debemos nosotros visualizar tempranamente para nuestras decisiones. Y si el paciente ya tiene una lesión, frenar de raíz la lesión para retornar a una recuperación del paciente. Si hay ya lesión, hay muchas expectativas, hay tejido abierto, hay infección, la herida no es bien limpia, no es bien asociada, un punto importante es la higienización de la herida. ¿Qué tenemos con el paciente? Si de pronto el paciente es inmunodeprimido, edad avanzada, tabaquismo, factor enólico, neuropatía, enfermedad cardiovascular, con seguridad va a tener una saturación baja de oxígeno, ¿ya? Y si de pronto el paciente ya tiene una lesión que está en tratamiento, en esa lesión hay que mantener limpio. Si yo dejo el residuo de algún principio activo, de algún apósito, atengámonos a las consecuencias. Por eso es que la limpieza del paciente es clave para promover cuidado, prevención y también recuperación en lo que él puede presentar. Así es que con esos detalles les invito a mirar este collage. Por favor, no se asusten. Es un collage en el que he consolidado mis intervenciones, ¿ya? Ustedes pueden ver ante esto qué vamos a hacer. Ahí quiero las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que esperemos a que el paciente se haga la lesión para entrar a la curación? Qué chévere, ¿no? ¿No? ¿Les parece? No puede ser. Por eso es que esta diapositiva, este slide que les he puesto en este momento, es para sacudir la mente del prestador de salud. Y el prestador de salud es todo el equipo profesional o asistente o intermedio en salud que puede estar dado por enfermeros, médicos, especialistas, asistentes sanitarios, asistentes ambientales, intrahospitalarios. De esta manera, viendo esto, porque aquí hay muchos errores, muchas iatrogenias de por medio por falta de conocimiento. Una, la más principal, la más importante, falta de conocimiento. Dos, voy a medir otro elemento también, que es el temor, el miedo, el terror a enfrentarse a este tipo de complicaciones que puede dar el adquirir esta enfermedad que nos está realmente matando. Y voy a dar un poquito más de esto. Miren ustedes, lesiones por dispositivos médicos, lesiones por supinación, lesión por supinación, lesión por pronación aquí en este mentón. Les comento que este mentón, tuve la llamada para dar asistencia a este paciente. Cuando llegué, no lo podía creer.
el paciente tenía clavada la llave de 3 vías en el mentón, pero no es que se quedó en el mentón, traspasó hasta la lengua, ¿ya? Y el paciente perdió la lengua. ¿Por qué? Por culpa de enfermería que no hizo la acción de abordaje preventivo, que es lo que a nosotros nos toca. Pero me voy al otro lado de la escena y digo, también como enfermera, y si no conozco el tema, capaz que yo le hubiera hecho peores agresiones no directas al paciente, capaz que hubiera sido peor el comportamiento como enfermero. Pero para eso está hoy tan maravilloso el medio que nos permite irnos educando un poquito más, un poquito más. Y les voy a comentar otra toma. Miren ustedes el paciente con el que está mi cursor. Sí, este paciente tuvo pronación por el lapso de 40 días. ¿Pueden ustedes mirar en qué quedó el pecho del paciente? Sí, fatal, ¿verdad? Miren ustedes en qué quedó la fascia del paciente totalmente deteriorada. Y por protección al paciente no mostré realmente porque la lesión estaba muy extendida. Cuando pasa eso, ya no amerita curación el paciente, ya amerita una intervención en máxima potencia. Producto del señor COVID, les presento a esta otra paciente, ¿sí? Que está mi cursor. Ustedes ven que hay un deterioro importante de la piel del paciente. Este es un paciente de una enfermedad especial que es la epidermólisis bulosa. Me plazco decir que en el país soy la única enfermera que ha visto 12 pacientes con dermólisis bulosa y ahora me llaman para dar todas las técnicas de prevención o tratamiento en el paciente de dermólisis bulosa. Tuve el apoyo de Debra España, que eso es sumamente importante. Y pues miren, entonces todo esto es lo que nos espera después de esta pandemia y a todo esto que estamos mirando y es la sindemia, ¿no? Miren aquí, esta otra paciente que está perdiendo mamas y tenemos por la pronación la compresión de mamas, la compresión de testículos y pene, entonces se necrosan y de hecho tenemos 4 pacientes en vigilancia que ha pasado este tipo de adversidad que ya es un factor de complicación grave, severo y que perder mamas por no haber recibido prevención es injusto. Igual para el paciente masculino es injusto, ¿no? Perder toda su identidad. Vamos más adelante que ya les di mucho dolor de cabeza. Bien, cuando tengo un paciente entonces que está dentro de la unidad operativa, las condiciones que debo seguir para poder definir, diseñar un tratamiento es mirar los factores de riesgo del paciente, que es el estudio del paciente, la identidad del paciente. Identidad no implica si es sexo masculino, femenino, el tercer sexo, porque uno tiene que respetar absolutamente todo. La identidad del paciente es todo el mundo en el que él se desarrolla. Si es una persona que está dentro de un área aislada, como por ejemplo vive en una isla, voy a ser extrema, ¿no? Vive en una isla, o de pronto el paciente vive en la montaña, en la cúspide de la montaña que hace ahí, o vive en un nevado que hace ahí. Eso es identidad del paciente, o sea, comprimir todos los aspectos del paciente para poder definir lo siguiente, que es el estado nutricional, un paciente que entra a una unidad operativa con lesiones por presión o paciente que entra a la unidad operativa y que va a estar encamado en X posición por largo tiempo, hay que compensar el estado nutricional, si no, no estamos en nada. Los antecedentes del paciente, el diagnóstico del paciente que es sumamente importante y si hay cosas adicionales como alergias o los causales de la herida, pues tomar en cuenta eso para poder diseñar el apósito que voy a tomar, ¿sí? Otro elemento es el dolor. Les comento que el paciente COVID es un paciente que entra a la unidad operativa, cuidados intensivos, ¿no? Paciente COVID queda con mucho deterioro. Así haya superado el cuadro, hay deterioros en muchísimos casos de condición mayor. Ejemplo, y uno de los mayores deterioros que tiene el paciente post-COVID que ha salido es las lesiones de piel, en donde hay deterioro, quebranto de la piel. Hay otras cosas importantes y hoy por hoy se está
tomando en cuenta, y les puse el alfiletero también a propósito, tomando en cuenta que uno de los elementos más atacados en paciente COVID es el sistema neurológico del paciente y dentro de ellos los actores principales que son los aferentes, los sensitivos periféricos y los sensitivos profundos, que es lo que se queda muy lesionado en el paciente COVID. Y se los puedo decir en honor a la verdad, el síndrome alfiletero está listo, yo lo siento, yo lo estoy sintiendo, sí, y sé de qué se trata y por eso puedo hablar con mucha facilidad sobre este tema. Para esto debemos manejar el término dolor, porque es un dolor neuropático grave, severo. ¿Se imaginan ustedes un paciente diabético que haya superado un encamamiento por COVID? ¿Cómo saldrá ese paciente con una neuropatía en máxima expresión? ¿Sí? La piel se deteriora terriblemente, se queda seca, reseca, súper quebrada. E incluso meses después, yo llevo el cuarto mes y mi piel es una lija perfecta, ya. Por eso puedo hablar con convencimiento porque sé de lo que se trata. Y hay otros elementos más que realmente vienen a colación. Por eso debemos saber cómo ayudar más, sobre todo, no quiero discriminar a otros pacientes, sobre todo al paciente COVID. Yo sé que en el país de ustedes tienen poco COVID. Mi país, dice mi ministro de Salud, que tiene como creo que 300,000 pacientes que están con COVID. Yo voy a decir, aumenten un cero más porque eso hemos de tener ya superado este cuadro, o sea, 3 millones de pacientes. Las estadísticas son mentirosas, mienten. Entonces, nosotros que estamos trabajando en primera línea, porque me he dado ese placer de trabajar en primera línea, no ha importado nada. El objetivo es frenar las complicaciones, el objetivo es frenar las sobreinfecciones. Los oportunistas que están al pie de la boca del paciente los debemos prácticamente aislar de toda manera, pero con acciones concretas, sabiendo, conociendo qué es lo que quiero hacer. La función de los apósitos en sí tiene o se restringe a 3 elementos importantes y son aislar la zona que voy a tener, digamos, en alteración, ¿sí? Proteger la zona y al paciente y optimizar la cicatrización si se trata de curación. Para el paciente que necesita prevención, manejo, optimizar la prevención. Bien, hay 4 grupos de apósitos que manejaríamos en lo que es cuidado de paciente. Y dentro de estos hay apósitos que debemos conocer. Y cuando nosotros pedimos si tienen algún conocimiento o alguna codificación, porque esto es farmacopea, es una farmacopea de los apósitos, si tienen conocimiento cuál es la acción de los apósitos, el prestador de salud se queda a ver qué digo, o se queda adivinando. Por eso debemos tener un poco más de puntualidad en la conceptualización del apósito. Y vamos a ver, hay 4 grupos de apósitos y esta clasificación nos ha proporcionado el doctor Turner más o menos desde los años 70, 80, ¿no? En donde califica a los 4 categorías de apósitos como apósitos de expectativa en el manejo de paciente, tanto en prevención, hoy en prevención o en curación. Tenemos los apósitos pasivos que están dados por las gasas o por los productos tradicionales que tenemos en todos los hospitales, ¿ya? Todos deben tener por lo menos algo de esta categoría de apósitos. Hay los apósitos interactivos que están dados ya por los primeros elementos en apósitos que se inventó en cura avanzada de heridas y son el tul impregnado. Hay diferentes tules, me gustan mucho algunos tules. No voy a dar marcas en lo posible para ser muy equilibrada y honesta en la educación. No quiero forzar nada, ¿sí? Sobre todo porque yo estoy en otro país, ¿no? Y aquí la ley me obliga a ser muy ecuánime en el concepto, que si de pronto ve que yo estoy diciendo este apósito con nombre tal se usa en esto, pues incluso me puede sancionar éticamente el ministerio y también el,
el lugar a donde yo presto educación. Bueno, entonces, dentro de los apósitos interactivos están estos apósitos listos para proteger el tejido que se está formando. Dentro de estos estamos las gasas vaselinadas, que son los tules, o las gasas impregnadas con cadenas de hidrocarburo, que puede ser parafina, lanolina, puede ser vaselina. Ya, dentro de eso, ¿qué es lo que hacen las gasas de esta categoría? Protegen el tejido que se está formando o el tejido que está en conflicto para evitar que el apósito secundario o el que está sobre el tejido ya en segunda opción, como un secundario, no se pegue en el tejido y a lo que saquemos se rompa. Entonces, el objetivo del tool es promover un espacio de vitalidad al tejido que estamos recuperando en el paciente. Hay las espumas hidrofílicas, que el término no lo dice, hidrofílico, es decir, está adecuado y asociado y es compatible con el exudado, ¿sí? O con la producción del lecho de la herida. Hay los apósitos transparentes, que son adhesivos y no adhesivos, y voy a decir, el primer apósito de cura avanzada de heridas fue un apósito transparente. La culpa de eso lo tuvo en 1962 un sabio, un médico sabio que dijo, en este invierno, el doctor el doctor Winter dijo, en este invierno de imposibilidades de manejo de heridas, voy a abrir un verano de posibilidades. Hice una experiencia súper importante con unos cerditos, les quitó el lomo, vaya tamaña experiencia, a la mitad de los cerditos les puso un plástico y a la otra mitad les dejó abiertos, o sorpresa, los de plástico cicatrizaron y los abiertos necrosaron. Por eso es que empezó el mundo de los apósitos a perfeccionar el apósito transparente con mejores opciones de manejo para el paciente que está en hospitalización o que tiene algún tipo de intervención. Los apósitos bioactivos, en cambio, son aquellos principios que van a promover humedad o dosificar humedad en el lecho de herida o en la piel del paciente, ¿ya? ¿Qué pasa con este tipo de apósitos? Hay diferentes características y diferentes necesidades en conjugación de la humedad. Por favor, que se entienda, no todos los pacientes tienen que ser intervenidos con todos los apósitos. De ahí que lo que yo quisiera que digan a mis alumnos, qué bien, este enfermero, esta enfermera o este médico, qué bien preparado que está. Sí, les han indicado cómo usar o cómo tratar al paciente. ¿Pero por qué? Porque sabemos cuáles son las opciones de uso, el momento de uso y la condición de uso en el paciente. Los apósitos hidrocoloides están diseñados para dar más humedad o dar humedad en el lecho de la herida, ¿verdad? Y los apósitos hidrocoloides hay en dos categorías, los hidrocoloides finos, o algunos llaman extrafinos, y los hidrocoloides gruesos. Esta categoría de apósitos permite dar humedad y captar cierto nivel de humedad, aunque esa no es una función activa. Captan a través de qué? De soltar al lecho de la herida, ¿sí? El principio carboximetilcelulosa sódica, o puede ser el psyllium huskum, ¿ya? O puede ser los principios de la linaza de los que están compuestos los hidrocoloides, y cuando sueltan ese principio se vuelve un gel en el lecho de la herida, y el apósito lo que hace es como que quiere absorber ese excedente de exudado, mas no lo logra, sino lo gelifica. Y hay momentos en que se satura, o sea, ya no hizo la acción y hay que cambiar urgentemente. No podemos dejar días de días porque va a macerar la herida, y una herida macerada no cicatriza, ¿no? Bien, el hidrocoloide grueso entonces es para grandes pérdidas, ¿no? Donde hay pérdida de sustancia y necesito recuperar a través de la humedad un nuevo tejido, o en aquellas lesiones en donde hay una presencia de costra activa que necesito romper para eliminar la estaticidad de la cicatrización, ¿ok? O sea, romper las escaras. El hidrogel, en cambio, es un elemento, recuerden, nosotros, nuestro componente natural son nuestro cuerpo,
maneja 3/4 partes de agua. Entonces, dentro de nuestro concepto biológico también somos agua. El hidrogel aporta agua al tejido que se está secando. Desde ese punto de vista, el hidrogel se usa para mejorar la humedad en el lecho de la herida, ¿no? Y promover mejores acciones con respecto al equilibrio del microambiente. Y luego tenemos en el mismo concepto los alginatos. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante de qué se trata. Tenemos los alginatos. Cuando un paciente tiene una lesión grande, ¿sí? Los alginatos son elementos que se coloca en la herida porque esa va a estar muy productiva. Y está muy productiva por varias cosas, porque hay una interrupción, una disrupción de la circulación. Y esto puede ser catalogado, una lesión por presión puede ser catalogada incluso como una lesión vascular, porque se desarrolló una lesión por presión, una úlcera por presión, porque se ahogó, se asfixió la circulación, lo que le llevó a necrosis al tejido. Por eso puede darse. Entonces, ¿qué hace el alginato? Cuando hay una sobreproducción de exudado es porque hay una cantidad importante de sodio que está emitiendo la herida, ¿no? Y bueno, nosotros somos súper inteligentes y hemos buscado opciones para controlar esa cantidad de sodio que está en el lecho de la herida. Y el mejor entorno son los alginatos, que son derivados de algas. El ácido algínico es el componente activo. Colocamos en el lecho de la herida y adivinen qué, el alginato, como es de calcio, ¿sí? Lo que va a hacer es, saco mi calcio, transfiero al tejido y retiro a través de mis microfibras que están componiendo el tejido del apósito y retiro el excedente de sodio que está dando demasiada humedad en el lecho de la herida. ¿Saben qué se produjo? Se produjo la bomba sodio-calcio que va a permitir un equilibrio del microambiente, del entorno de la lesión, y yo entrego un gestor principal que es el calcio para promover la bomba sodio-calcio y promover a través del calcio la activación de las, digamos, funciones musculares y vasculares en el lecho de la herida. Y de ahí viene el cuarto grupo, que son los apósitos mixtos, que realmente es una cofunción de estos tres primeros apósitos en donde se buscó intervenir o dar más opción de resolución a través de este tipo de componentes. Los apósitos mixtos pueden tener diferentes condiciones. Puede ser un antimicrobiano más un apósito de control de exudado. Puede ser un apósito, un impregnado con un antimicrobiano, puede ser un impregnado con una acción diodorífica, puede ser un apósito que mejora o gestiona la acción de la recuperación del colágeno en topicidad, ¿ya? Y hay apósitos que son absorbentes dentro de este mismo entorno, apósitos que son absorbentes, que más que absorbentes suelen ser súper absorbentes y que se utiliza, por ejemplo, en empaquetados abdominales o en pacientes con linforreas o en pacientes con grandes pérdidas. Entonces, cada apósito tiene una razón de ser y por eso me he demorado un poquitito en esta lámina. Vamos un poco más allá. Pues bien, el apósito ideal. Sería fantástico que haya un apósito ideal. Hacia la era de la Primera Guerra Mundial ya hubo un apósito ideal que eran las sanitas, las banditas adhesivas, acá los llamamos curitas, ¿no? No porque den misa o cosa semejante, sino porque curaba. La curita era para curar una heridita, esa era la curita, y el concepto de apósito ideal tiene que cumplir los siguientes entornos. No lo digo yo, lo dice la evidencia. Mantener un entorno húmedo para evitar que la herida se deseque, que pueda ser ventilable, transpirable, respirable, para que así también se pueda permitir la eliminación del excedente de exudado, para proteger la herida de grandes afecciones como son el oportunismo de bacterias, virus, hongos, porque también encontramos este tipo de biota en el lecho de las heridas. El apósito debería reducir la necrosis en la superficie de la herida.
Pero si tenemos en cambio pacientes en donde no necesariamente la intervención del apósito elimina la necrosis y la necrosis se da por diferentes entornos, ya no puede haber algo así, ¿no es cierto? Puede haber un apósito que permita estimular la función del crecimiento. O sea, un apósito tiene que cumplir todo esto para que sea ideal, ¿ya? Tiene que haber una buena protección mecánica, y esto viene a ser súper importante, ¿ya? Que sea fácilmente esterilizado. O sea, una vez que se usa, volver a esterilizar, ¿será factible? No, no puede ser factible. Imagínense cuánta contaminación habría si eso fuera aceptable. Que reduzca el dolor de la herida. Hay apósitos que hacen lo uno, pero no hacen lo otro. Y comercialmente aceptable. Los productos en cuidado avanzado de heridas no son económicos, son costosos visualmente. ¿En dónde hay la economía? Sí es económico, me van a decir ustedes, qué raro, un momento dice no son económicos y al siguiente momento dice sí son económicos, pues qué raro, ¿verdad? Son económicos desde el punto de vista que ahorran en tiempo, en aplicaciones, en espacio, en resolución, ahorran. Y ahí viene la economía del paciente, ¿ok? Entonces, hay muchos apósitos que están en el mercado que cumplen varias funciones, pero no todas las funciones. Y dentro de apósitos y coberturas debemos saber cuál es el objetivo del apósito y a qué se va a adaptar, en qué zona voy a colocar, cuál es el principio que voy a provocar en esta categoría de apósitos. Para elegirlos debemos determinar la acción, ¿verdad? Si es beneficioso para el paciente, si no va a dañar al paciente y menos a la herida, por favor, si va a proteger la zona de presión, si va a ser adaptable, flexible, si va, perdón, se me fue, si va a permitir que el paciente sea cambiado fácilmente sin provocar dolores o traumas, ¿ya? Pero algo sumamente clave en esto, y no solo en uso de apósitos, sino en todas las intervenciones que hagamos con pacientes desde el punto de vista médico, desde el punto de vista enfermero, tiene que ser el basado en la evidencia. La enfermería basada en la evidencia, EVE, comanda en el manejo de la intervención enfermero sobre el paciente. Y si de clasificación de apósitos encontramos, hay muchas subclasificaciones más que por clasificación, por su acción. Por eso los apósitos pueden ser permeables y no permeables, pueden ser oclusivos dependiendo de lo que yo quiera en la lesión del paciente o en la piel del paciente, pueden ser semioclusivos y cada uno de ellos cumple con su acción. Puede ser primario o secundario. El primario está en contacto directo con la herida o con la piel y el secundario es el que permite hacer un aislamiento ampliado. Si es diseñado para una herida, la capacidad de absorción dependa de la interacción que tiene el apósito con la molécula de agua o con el espacio hídrico de la lesión, ¿no? Tiene que ser muy conocida empezando desde su pH, ¿no? Los apósitos tienen que mantener su forma, su capacidad de intervención, su composición y sobre todo que el efecto que surte sobre la piel o sobre la lesión sea el que ha promovido el apósito, o al que se le ha propuesto al apósito. Por eso debemos saber la importancia física, la química, la de pH que tiene un paciente para poder intervenir sobre la piel o sobre una lesión tisular. Ahí está el detalle. Pero bueno, esta diapositiva no me la puedo perder por nada en el mundo, porque para manejar apósitos debemos hacer una intervención clara, semántica. Es cuestión de semántica y esta diapositiva se hizo famosa hace unos 8 meses que digo, no, Dios mío, estoy en un mundo de heridas, voy a definir con la condición que implica el término profesional del manejo de heridas. Por eso debemos definir los términos adecuados. Un apósito no es un parche. Un apósito cumple una función específica en un paciente. El parche lo que hace es tapar un huequito,
y nada más. Un apósito tiene un principio activo que va a actuar dándole dinamia para el manejo de una herida en un paciente o para el manejo de la piel en un paciente. Un parche es solo eso, lo que parcha a un elemento. Y un apósito cumple todo su elemento en su concentración desde el punto de vista de actuación. Por esto y por muchas razones más, pero por sobre todo, la definición según la lógica y según la acción es apósito, no es parche. Yo no creo que vaya a un laboratorio a decirles, aquí tengo este parche para la herida. Y ustedes van a ponerse a pensar y decir, no, yo no quiero parchar una herida. Yo quiero promover una herida, un apósito que permita un depósito de un principio activo o una acción de un principio activo para poder promover una resolución o una protección en un paciente. Por complejidad pueden ser pasivos activos, que ya los habíamos nominado, y dentro de estos vamos a mirar muy puntualmente. Apósitos pasivos son gasas, son moltoprenes, son apósitos tradicionales. En los apósitos activos, ya los habíamos mirado, quiero que solamente se lo visualice. Son los tules, que son principios dinámicos que van a permitir que la herida esté expresando libremente su acción. Puede ser los tules, pueden ser espumas hidrofílicas o pueden ser los apósitos transparentes, ¿verdad? Estos son apósitos interactivos, ¿ya? Un apósito bioactivo es aquel que va a promover algo más de humedad en el paciente, ya lo habíamos explicado. Están los hidrocoloides, que está dado por principio activo, que es la carboximetilcelulosa, la pectina, la gelatina, el psyllium huskam, entonces, y los derivados de la linasa que provocan humedad en el lecho de la herida, y esos son los apósitos. Los hidrogeles, en cambio, son principios que van a dar humedad en el lecho de la herida, y hay hidrogeles en forma de agua, simplemente solo agua gelificada, y hay agua gelificada y con principios antimicrobianos activos que se utiliza en heridas en donde hay todavía proceso infeccioso activo. ¿En dónde está la diferencia? En que el hidrogel simple, solo agua, va a ser para manejar o dar más humedad o dar humedad necesaria al lecho de la herida para que pueda seguir promoviendo nuevo tejido. Y el hidrogel antimicrobiano, como, perdón, el hidrogel antimicrobiano, como es este que tiene en su molécula un desilenamido propilbetaína y polihexametilbiguanida al 0,1% en ambas formulaciones, lo que hace es dar agua al lecho de la herida y mantener el principio antimicrobiano en esa herida para evitar sobrecomplicaciones o sobreinfecciones. Pero también dentro de este principio tenemos los alginatos, que son en forma de platina, en forma de mecha, ¿sí? Que lo que van a hacer es, como les dije, absorber el excedente de sodio y promover el calcio para gestionar todo el proceso vital que requiere la gestión tisular. También los apósitos mixtos, que ya los hablamos para que los conozcan, son aquellos que tienen dos o más funciones dentro de su cuerpo y que van a cubrir diferentes acciones. Estos son apósitos mixtos, sobreabsorbentes para grandes lesiones, grandes heridas. Y hay apósitos temporarios que lo que hacen es bajar los umbrales del dolor, y estos apósitos realmente tienen una muy buena densidad sobre el deterioro de la integridad cutánea, y aquí vamos a nominar algunos, como son los homoinjertos, que son las pieles de cadáveres que se utilizan en grandes lesiones, ¿sí? Los apósitos de membrana amniótica, los apósitos sintéticos. Aquí tienen algunos específicos porque realmente se mezclan mucho, perdón, por marcas, ¿sí? Pero aquí hay un elemento temporario importantísimo que está entrando en boga, que es la tilapiel, o es la piel de tilapia en forma de bandas, vendajes o apósitos, que por favor, con esto yo no les estoy diciendo que vayan a cazar tilapias
y pongan en las heridas de los pacientes. Esto tiene una transformación en la industria. Ha sido muy generosa la naturaleza y la industria ha sido súper inteligente, que ha sabido cogestionar este tipo de principios para poder llevar al paciente a una mejor gestión. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de lesiones o queremos hacer una prevención en el paciente, pues tenemos ya más opciones. Bueno, las indicaciones de uso de los apósitos va en función de qué es lo que quiero. Si yo quiero proteger, epitelizar y granular, hay diferentes apósitos como son los tules, los transparentes, los hidrocoloides finos, los hidrocoloides gruesos en tejidos profundos, los hidrogeles en placa, los apósitos de colágeno para sellar finalmente una lesión cuando hay un proceso que nosotros conocemos como actividad de la metaloproteasa, que ahí las metaloproteínas no ponen en concreto su acción y empiezan a hacer conflicto y no dejan que la piel epitelice, entonces es porque no hay una buena producción de colágeno y ahí tenemos que utilizar en el hecho apósito de colágeno para formar nueva piel, nuevos tejidos, ¿no? Según su objetivo, si está muy exudativa la lesión, vamos a utilizar de pronto gasa tejida porque no tengo más en el hospital, pero también hay apósitos hidrocelulares o apósitos en espuma que tienen un gran proceso de absorción, ¿no? Los apósitos de colágeno y los de alginato, que son otros maravillosos apósitos para poder promover la absorción. Todo va en función de lo que es lo que yo quiero. Para desbridar, por ejemplo, ahí están los hidrogeles hidrocoloides y los apósitos transparentes adhesivos para que en base de la captación de la humedad en el lecho de la herida podamos ayudar a arrancar ese esfacelo o ese tejido que está, digamos, impidiendo el nuevo paso a la cicatrización. Tenemos también qué hacer con los principios antimicrobianos. Recuerden, en los apósitos, en la clasificación de los mixtos, ahí podemos observar que hay apósitos antimicrobianos. Dentro de los antimicrobianos, perdón, dentro de los apósitos mixtos hay antimicrobianos y hay también los apósitos antimicrobianos, o sea, hay antimicrobianos activos y antimicrobianos pasivos. Dentro de los activos está la plata, que como Alan nos decía, es un elemento que tiene ya más de 400 años de uso en el mundo, que empezamos en algún momento, alguien vio que la plata, cuando estaba en contacto de la plata, la herida cicatrizaba, pero no porque la plata sea cicatrizante, sino porque la plata controlaba la biota que estaba interfiriendo en esa lesión. Entonces, ¿qué hace la plata? Lo que hace es precisamente solo controlar la biota de la lesión. No cicatriza, ese concepto está mal dado. Solo controla la etapa activa de infección y no más, no más, porque de ahí tenemos que graduar a un nuevo apósito para el control de la o para renacer el nuevo tejido en el paciente. Entonces, hay muchos elementos nuevos en el entorno que están dados por apósitos biocidas y los bacteriostáticos. Los biocidas, la plata, los bacteriostáticos es, por ejemplo, el del DHC dialquilcarbamoilo, que es un apósito, para mí es excelente, ¿no? De hecho, en algún momento presté servicio para ellos y la plata versus el dialquilcarbamilo están en un mismo control en lo que es manejo de infección, más el proceso de acción es diferente en el uno y en el otro, ¿no? Pero lo que tratan en ambos principios es de controlar la biota que es agresiva en la lesión, pero hay otros componentes más que se han sumado al maravilloso mundo de los antimicrobianos, que no tiene nada que ver con los antibióticos, que es otra acción realmente que se vino manejando por mucho tiempo y que hoy por hoy está dando unos resultados que ante la que nos estamos doblegando, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, los pacientes que hoy entran a las unidades operativas entran ya con una carga importante de antibióticos con o sin razón, con o sin miedo de los profesionales, y ese excedente de antibióticos nos va a dar una buena lección en un futuro. Espero que sea bien lejano, y espero que la ciencia migre porque ya no hay antibióticos nuevos. Entonces les comentaba que
los bactericidas y los bacteriostáticos actúan solo en el lecho de la herida. En cambio, igual los antibióticos tópicos actúan ahí, pero ¿qué es lo que pasa? La bacteria se ha armado tanto como para hacer su barrera, su especie de contrainformación a los antibióticos tópicos, que hoy por hoy sabemos que las resistencias están siendo en sumatoria ascendente y ahí es el miedo. Por eso la plata que inicialmente se utilizaba en manejo de infecciones era la plata metálica, perdón, coloidal, de ahí se fue a plata metálica y hoy por hoy está en plata ionizada y microionizada, para lo cual los laboratorios deben tener la suficiente entereza y naturaleza de explicar qué tipo de plata es el que tiene en su principio activo, porque las platas actúan o se activan en diferente condición de un laboratorio a otro. Y eso nos puede llevar a nosotros como enfermeros a hacer de pronto diferentes intervenciones y no muy regularizadas, ¿verdad? Tenemos también dentro de esto los carbones activados con plata y es un apósito mixto, los alginatos de plata es un apósito mixto, en alginatos de plata hay los que vienen en alginato con algas pardas, vienen en alginato en espumas reticuladas, vienen en alginato, digamos, plata en gel, viene también la plata activada en alginato en forma de pasta, vienen también en plata nanocristalina y cada uno tiene un agente diferente para actuar. Y finalmente, dentro de este grupo de antimicrobianos y para control de infecciones, hay los tules de la bismuto tribromofenatos, ya que son las gasitas amarillas, impregnadas amarillas, con ese olorcito sui generis, que también intervienen en el lecho de la herida para control de infecciones, pues todo eso es muy noble. El único momento en donde nosotros podríamos utilizar antibióticos tópicos va a ser en el pie diabético isquémico, no más, no más, no en una lesión que está actuando bien con principios antimicrobianos. Y por favor que se sepa que los elementos como por ejemplo los descontaminantes, los desinfectantes, también tienen su papel oportunista en el control de infecciones, pero cada uno tiene un entorno de manejo especializado y según la etapa de la herida. Pues bien, para activar la cicatrización hay los apósitos de colágeno y los apósitos de ácido hialurónico, que esto lo que hace es modular las proteasas, es decir, controlar a las metaloproteasas para que no actúen en contra de la cicatrización, normarlas, dosificarlas y mantenerlas estables para que esto permita el impulso del colágeno 3 que dispara el colágeno 1 y ahí va toda la cadena de colágenos impulsando para promover una capa de tejido, otra capa de tejido, otra capa de tejido y llenar la lesión que está en la fase proliferativa hasta llegar a la de contracción o epitelización. Y dentro de esto vamos a mirar los principios limpiadores de las heridas, que son la polihexametilbiguanida, que son el tribromofenato fismuto, que es la plata y que es la polihexanida como tal, ¿no? En el primer caso, polihexametilenbiguanida más betaína es un limpiador tópico que se puede utilizar de forma infinita sobre las heridas y lo que hace es un control ampliado de la biota que lo que actúa es sobre la carga gram positiva, gram negativa, aerobia, anaerobia, actúa sobre cándida, pero aquí hay una cosa sumamente importante a la que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante, que es todos los multiresistentes. Todo eso controla la polihexametilbiguanida más betaína y es una molécula antimicrobiana más una molécula detersiva, o sea, limpia, controla y arranca lo sucio que está muy prendido en la herida. El tribromofenato bismuto es un principio de condición, de control, más bien dicho, antimicrobiano. Esta es una gasita que es impregnada amarilla, tal cual como estamos viendo en esta diapo, ¿sí? En esta toma, perdón. Y ese principio lo que hace es frenar la proliferación microbiana. El laboratorio que lo está promoviendo tiene buenos resultados con el producto, pero tenemos que dosificar hacia qué
Cristina está con el audio apagado. Hola. Hola Liz, al parecer hay problemas en ese momento con la plataforma de Zoom. Listo, listo, sí, hay un problema en la plataforma. Ya lo retomé, ya está mi presentación, ¿verdad? Hola. Sí, listo, escuchamos. Gracias, gracias. Ya voy terminando, no se me aburran, ya voy terminando. Bien, Tranquilo. gracias. Entonces, hablábamos de la polihexanida libre como tal. La polihexanida lo que hace es el control de la biota y con eso controlamos toda la carga microbiana. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos principios? El mecanismo de acción es desestabilizar la membrana citoplasmática de la bacteria. Si la desestabilizo, realmente se convierte en un agente fácil de atacar. Entonces, ahí viene una acción irreversible y lo que hacemos es simplemente proteger de una sobreinvasión bacteriana, restringir la contaminación cruzada que puede darse en el lecho de la herida y sobre todo con elementos oportunistas y peor aún en este medio en el que estamos. Y lo que se quiere es que la toxicidad que tiene una lesión o que puede demostrar un principio activo en una lesión, porque podría darse, en todos los casos podría darse, la toxicidad por ser un elemento extraño. No es, nosotros como cuerpo humano no fabricamos ningún apósito y menos los principios activos de los apósitos, por lo tanto se transforma en un cuerpo extraño. Tiene o debe mantener una toxicidad baja. Bien. La polihexametilbiguanida más betaína, ¿sí? Es un elemento muy noble y en apósitos solamente se va a encontrar la polihexametilenbiguanida, no la betaína. No, la betaína es solamente para las soluciones o los geles. La biguanida es un elemento, es primo hermano de la clorhexidina y está impregnado en apósitos, en vendas, en elementos que van a estar muy en contacto con el paciente, ¿no? Y lo que hace es suprimir el mundo microbiano del hecho de una herida o de una piel, ¿ya? Pero a través de ¿qué? De la gestión del exudado. O sea, el exudado va a ser como que el puente de transmisión para que se active esta molécula. Aquí está el tribromofenato bismuto, que es lo que habíamos hablado. Como característica activa es de coloración amarillenta, es un poquito grasosa, pero su acción explícita es bacteriostática, ¿no? En tanto en cuanto esté en contacto el principio activo con la lección, no va a haber proliferación bacteriana. Y algo que hay que destacar es que tiene también una acción deodorífica, por lo tanto va a bajar esos malos olores que también inhiben al paciente. La plata es un potente antimicrobiano, qué pena, vamos a hablar de la plata. Yo sé que en el país de ustedes tienen plata también, tiene una alta potencia antimicrobiana, antibacteriana, ¿sí? Actúa rompiendo la pared celular, es decir, la célula que tiene una capa fosfolipídica. Lo que hace la plata es rompe la estructura externa de la bacteria y a través de ese entorno ingresa hacia las mitocondrias de la bacteria. Y si yo ingreso a la mitocondria, la he matado a la pobre bacteria. Entonces, ¿qué pasa con este principio? Escasa o ninguna resistencia, liberación sostenida y lenta, porque ese es el, digamos, el top de la actuación de este principio. Y reduce el daño, daño tisular, la posibilidad de daño tisular, porque puede darse en cualquier principio. Entonces, la plata es un elemento seguro en el entorno. Los geles descontaminantes del lecho, tanto en solución como en gel, lo que hacen es reducir la tensión superficial del agua y las soluciones acuosas están dentro de la herida. Solución acuosa puede ser el exudado, es una solución acuosa, entonces como se impregna en la cobertura o en la cama, en el lecho de la herida, se impregna este tipo de principios que hace la polihexametilbiguanida y la betaína, entran, traspasan esa barrerita y van a ingresar
penetrando realmente lo que es el tejido que está en conflicto y eliminando todo lo que es bacterias y desechos con una especie de arrancamiento lógico. Y que aquí esto es lo que nos interesa, o sea, esto tiene que ser un gol estándar en el cuidado de la piel de un paciente que va a ser sometido a una instancia hospitalaria de larga data. Y aquí viene lo que es el manejo de la piel. Debemos mantenerla protegida, adaptada, ubicada. ¿A través de qué? De un forraje que implique que mi piel va a estar más cubierta y prevenida de la agresión de los fluidos corporales que pueden darse en ese entorno. Fluido corporal es todo lo que está influyendo dentro de lo que es alteración de la integridad cutánea. Lo que necesitamos para que el paciente esté, digamos que súper bien protegido, es que actuemos con niveles de evidencia alta. Y en lesiones por presión hay varios niveles de evidencia. Y evidencia alta son el EBRU, la escala de valoración al riesgo aparecimiento de úlceras por presión, es el primer nivel. Recomendamos mejor Braden. No son malas las escalas, pero Braden es un poquito más gestionada para en una etapa posterior de pronto irse a EMINA. Segundo nivel de evidencia alta es aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en piel sana sometida a grandes presiones y extender con suavidad. Aplicamos, ¿sí?, un shot que puede cubrir una superficie de 20 por 20 y solo extender. En la escuela nos solían decir, bueno, yo soy de la vieja guarda, en la escuela nos sabían decir, friccione, active esa circulación. Hoy me quedo aterrorizada con el concepto, porque cuando friccionamos, lo que estamos haciendo es rompiendo la piel. Lo que queremos es proteger la piel. Por ese entorno es necesario extender un ácido graso hiperoxigenado y sobre todo en las zonas de riesgo. Aunque esta pandemia nos ha dado unas lecciones importantes, las lesiones por presión no solo están en las zonas articulares de prominencia ósea. No, 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 no. Se los puedo garantizar porque digo, estoy en primera línea. Están en zonas musculares extensas. Hemos visto mucha producción o mucho aparecimiento en la región de los vastos externos, ¿sí? En mamas, en órganos genitales como es escroto y pene en los hombres. De hecho, bajo mi cargo están ahorita 4 pacientes, 3 mujeres, ahorita un hombre porque tenía 5, el otro ya partió, ¿ya? Que han perdido, en el caso de las mujeres, mamas, han perdido la quijada y punta de la nariz. Pero eso no es solamente eso. Han perdido glúteos, han perdido bastos. Entonces, son lesiones importantes que a uno le sacuden. Y uno, cuando está frente de esa categoría de lesiones, se dice, ¿por qué? La respuesta, porque no asumimos el papel preventivo frente a un paciente que va a ser sometido a largas presiones por largos tiempos, porque no son solo las 4 horas de pronación. Hay pacientes que con 10, 12 días de pronación absoluta no han podido recuperarse. Y hay pacientes que con 15, 16 días de pronación recién empiezan a liberar sus pulmones, ¿no? Entonces, hay medios y mecanismos como para poder saber qué es lo que puede pasar en el paciente cuando está sometido a grandes presiones. Y además de eso, a más de los ácidos grasos hiperoxigenados, podemos utilizar los copolímeros de poliacrilato, que son apósitos en forma de spray que cuando ustedes colocan en la piel del paciente va a proteger 72 horas. Y a la hora 73 ha disminuido notablemente la protección. Ese es un apósito en forma de spray, que creo que por ahí están algunas imágenes. A más de eso, para prevenir lesiones por presión, el cambio de posición. En pacientes COVID hay una referencia especial. En la literatura, a nosotros nos dicen cambio posicional cada 2 horas, pero lamentablemente en el paciente COVID y por ser un paciente aerosolizador, ¿no? Es un paciente que cuando hace una inspiración, cuando tose, que es muy frecuente,
va a botar toda una carga viral. Entonces, la carga viral se ha visto, de acuerdo a los reportes, que cae al suelo en un promedio de 3 horas. Si yo tengo personal profesional que nos estamos acabando gracias a esta bendita pandemia, si yo tengo un personal profesional que está en primera línea, yo no le puedo decir por respeto al personal profesional y por respeto al paciente COVID, también no puedo decir, vea, 2 horas y le cambia de posición. No, para eso está la preparación del paciente, para que pueda soportar de mejor manera las grandes presiones a las que va a ser sometido en tanto en cuanto esté pronado. ¿Para qué? Para que se prepare la piel al momento de ingresar a la unidad operativa, lubricando general el cuerpo, sí, con una, por favor, las cremas antiescaras que por ahí se inventan no tienen principios, no tienen niveles de evidencia. Entonces, una crema humectante va sumamente bien y asociado a ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de prominencia ósea o en donde va a soportar grandes presiones, cada cambio de posición, que generalmente es a las 4 horas en el paciente pronado, no, y si no pueden cambiar, por lo menos reposicionar al paciente, que es otro término, es mínimamente invasivo el cambio de posición. Entonces, poder aplicar los elementos de protección como son los que estamos en este momento hablando, ¿ya? Entonces, con esos entornos, más el soporte nutricional, más el baño del paciente con detergente sintético, entonces vamos a promover mejor cuidado de la piel y vamos a evitar notablemente el aparecimiento de lesiones por presión que se transforman en úlceras con grandes pérdidas de sustancia, que son las que no queremos tener. Bueno, estos son los apósitos, digamos, pasivos, que ya los conocemos. Y aquí hay una indicación sumamente importante. El apósito pasivo nunca va a interactuar con la herida, tiene una gran capacidad de desecación y eso es lo que tenemos que saber al momento de elegir. Hay poca absorción, pero favorecen la infección. ¿A que no saben por qué? Son los usados en la cura convencional. Y digo, favorecen la infección porque es un apósito simple, no tiene un principio activo que vaya a frenar o a intervenir frente a la carga biota. Por eso pueden estar favoreciendo, porque se impregnan en el hilo de algodón o de poliéster del que es elaborado al principio y quedan activos ahí para hacer su agosto en diciembre. Los apósitos, este es un repaso más y ya estamos terminando. Los apósitos, entonces los bioactivos, la gasa petrolada que decíamos, cada uno tiene un tiempo de acción. Los tules vaselinados, por favor, tienen máximo un tiempo de 2 días. Los tules siliconados, los eucerinados tienen otro tiempo de acción. Los eucerinados tienen un tiempo de acción de 3 a 4 días. Los siliconados de 7 a 10 días. Entonces, hay principios que debemos tomar en cuenta para reposicionar o proteger la piel del paciente en cuanto esté en bajo nuestro cuidado, ¿sí? Hay elementos como estos que debemos conocer los conceptos y el apósito interactivo va a actuar con la herida y favorece la cicatrización, protegiendo el tejido que se está formando. Da un ambiente húmedo o favorece el ambiente húmedo, tienen esterilidad porque son principios que van a estar pegados mucho tiempo, un buen tiempo más bien dicho, protegiendo el lecho de la herida, tienen una mínima capacidad de absorción porque son de trama ampliada, una cuadrícula ampliada, es decir, la gasa es tejida, pero en cuadrículas ampliadas, y a veces es malo porque eso dejamos 5, 7, 8 días en el paciente, y cuando regresa a la cura, vimos que el tejido ha granulado sobre la gasa, entonces mucho ojo, mucho cuidado, ¿no? No tienen que dejar residuos en la herida, brindan protección antiinfección porque están protegiendo el tejido y están dando paso al exudado, por lo tanto no se acumula el exudado, son bastante económicos, fáciles de utilizar y en cierta forma bajan el umbral del olor y el dolor en el paciente, cosa que debe ser protegida, más bien dicho, muy recuperada en el paciente. Y los apósitos bioactivos, que ya los vimos cuál era, los bioactivos son apósitos complejos realmente, mantienen humedad fisiológica. Dentro de esto tenemos los hidrogeles, los hidrocoloides y los alginatos. Los hidrogeles, que en su país manejan mucho este hidrogel, ya los hidrogeles dan, los simples, dan agua
al lecho de la herida que se seca, los hidrogeles con antimicrobianos, en cambio, como es en este caso un gel muy líquido que es para fístulas o fisuras, ¿ya? Y un gel más sólido que se queda en el lecho de la herida es para combatir la resequedad del tejido que está asociada a una carga microbiana o en grandes lesiones, grandes pérdidas de sustancia para promover una mejor recuperación o entorno húmedo en el tejido. Y los apósitos mixtos que habíamos visto, la función es proporcionar cobertura en diferentes niveles de permeabilidad. Las características de estos son muy dedicados o diseñados para controlar la biota de la lesión, y dentro de estos están la plata, el dialquil carbamilo, la polihexanida como apósito, la polihexanida más betaína como hidrogel. Y si tenemos lesiones de esta categoría, por favor, que no nos cojan sorprendidos. Eso es lo que quería compartir con ustedes.